concretamente de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, destinado especialmente a los estudiantes de Economía, Ethos y Sociedad. El evento que vamos a realizar hoy tiene por título Estado y retos de la economía ecuatoriana, es decir, vamos a estudiar, vamos a dialogar, vamos a conversar sobre en qué situación se encuentra la economía ecuatoriana, qué problemas tenemos y cómo podemos ayudar un poquito, cómo podemos solucionar estos problemas que tenemos actualmente. Para ello contamos con la colaboración de dos invitados de lujo, como son el doctor Po Chun Lee, profesor del IAEN, máster por la Universidad de South California y doctor por la Universidad de Nanjing en China. Y con el profesor Vicente Albornoz, decano de la FACEA y también docente de esta materia. El evento durará aproximadamente hasta las 10:15, 10:20 y tendrá primero una introducción de Vicente Albornoz, donde hará una pequeña presentación de 20-25 minutos y posteriormente el doctor Po Chun Lee pues, nos ayudará con unos comentarios y de ahí iremos dialogando sobre el desarrollo de la economía ecuatoriana, temas que ya hemos tocado en clase y veamos. ¿Sí? Entonces les dejo con Vicente Albornoz, decano de la FACEA. ¿Aló? Buenos días a todos. ¿Alguno de ustedes es alumno mío? Muy bien. Eso significa que todo lo que diga aquí puedo volver a usarlo después de la clase. A ver, cuando Iván me pidió que dé esta conferencia, muchas gracias por su asistencia. Podemos cambiar de presentación. Me pareció que era interesante tratar de poner un poco el contexto histórico. Y contexto histórico es más o menos contar un poco la historia que hay atrás de la situación económica en la que estamos ahora. Y se me ocurrió poner a la ponencia Un país con freno y marcha atrás. Hay una famosa comedia española de un cómico español de los años 50 que se llama Cuatro corazones con freno y marcha atrás. De ahí está tomado el título de esto. Porque en realidad uno ve como el Ecuador es muy, muy curioso, como tiene sus épocas de expansión y sus épocas de contracción. Las de expansión serían las que avanza y las de contracción las que está en retro o con marcha atrás. Y se me ocurrió que podíamos revisar un poco de historia. Y quiero revisar un poco la historia del Ecuador, la historia económica del Ecuador, desde 50 años antes de que ustedes nazcan. Ustedes, la mayoría, nacieron hacia el año 2000, 99, 2000, por ahí, ¿no es cierto? Entonces veamos lo que pasó en los 50 años anteriores de que ustedes nazcan y en los 18 años que han habido desde que nacieron, o sea, desde el 50 hasta el 2018. Y luego quiero ver lo que ya pasó básicamente desde que ustedes nacieron. Voy a hacer un énfasis en lo que pasó del 2007 al 2016, pero voy a analizar lo ocurrido de 2000 a 2018 en realidad, en el tiempo que ustedes han vivido, básicamente de cómo manejó el gobierno las cosas, básicamente cómo fue el manejo del gasto público. Entonces vamos al primer punto, la economía del año 50 al año 2018. Y aquí les presento algo que ustedes van a ver en el cuarto capítulo de la materia, el PIB por habitante. El PIB por habitante es dividir lo que produce un país para el número de habitantes que tiene. Y claro, como tenemos un periodo tan largo del año 50 en adelante, necesitamos ajustar por el número de habitantes. El Ecuador tiene ahora alrededor de 17 millones de habitantes y es lógico que un país con 17 millones de habitantes tiene que producir mucho más que lo que éramos en el año 50. En 1950, ¿alguien sabe cuántos habitantes teníamos? 3.600.000. Entonces, 3.600.000 hemos pasado a 17 millones más o menos. Entonces, si queremos ver cómo estábamos en esa época, cómo estamos hoy día,
Hay que ver cuánto producíamos en esa época, cuánto producimos hoy y obviamente ajustarlo por el número de habitantes. Y ahí tienen ustedes el dato de el PIB por habitante. Entonces, lo que producía el país, obviamente ajustado por inflación y ajustado por el número de habitantes, eso es del PIB por habitante. Y ahí lo tienen ustedes desde 1950 hasta la estimación del mismo Banco Central para el año 2018. Y claro, ahí tienen ustedes cómo creció, hubo épocas de crecimiento, épocas de estancamiento, son los años 40, comienzos de los 50, el estancamiento de los 60, el disparo de los 70, el estancamiento de los 80, la leve recuperación de los 90, la contracción que vino en el 99, el disparo de este siglo y la contracción que hemos tenido en los últimos años. Entonces ahí tienen ustedes un país con freno en estas épocas y marcha atrás en esas épocas de ahí. Y un poco quiero ver qué periodos hemos tenido en la historia ecuatoriana, en la economía ecuatoriana en estos años. Y podemos empezar con lo que fue el boom bananero. Boom bananero que lo vivieron sus abuelos, mis padres, los años 50. El boom bananero arranca en 1948, el Ecuador elige un gobierno bastante sensato, el de Galo Plaza, y a ese hombre se le ocurre que podía el Ecuador tener un gran futuro en producción de banano. Hasta ese momento los productores de banano eran los centroamericanos, Honduras, Guatemala, algunos países del Caribe, pero tenían una debilidad, y es que había los famosos huracanes, siempre los ha habido, y eso destruía completamente los cultivos de banano. Tenían una ventaja, estaban más cerca del mercado norteamericano, pero el Ecuador se le ocurrió que podía ser bueno en eso porque no teníamos huracanes, aunque estábamos más lejos del mercado norteamericano, y en realidad de ser un país irrelevante en la producción de banano en los años 40 para el año 53, por ahí, éramos el segundo mayor exportador de banano en el mundo. Y eso fue muy interesante porque le modernizó al Ecuador. Ustedes dirán, bueno, el banano, ¿cómo va a ser una cuestión modernizadora el banano? Ahora queremos biotecnología. Sí, probablemente hoy lo queramos, pero hace 68 años el banano era una cuestión que modernizó al Ecuador. Fíjense, suena casi ridículo lo que voy a decir. Era tan moderno el banano que todos los sueldos se pagaban en dinero y ya no en especie. Así de modernizador fue el banano en su época y le dio un momento de crecimiento al Ecuador. Y ustedes ven, el PIB por habitante del Ecuador creció, aquí creció, y fue un momento de modernización y de crecimiento del país. Y en realidad crece hasta fines de los 50 y es en los años 60 que se estanca la economía. La economía deja de crecer y claro, el PIB por habitante se estanca. Véanle al PIB por habitante como que estuvieran distribuyendo un pastel. Y lo importante es el pedacito de pastel que le toca a cada uno en promedio. Entonces, si es que la población crece y el pastel crece, el pastelito también crece. El pedacito de pastel para cada uno también crece. Y cuando se estanca significa que la población y el pastel creció a la misma velocidad. Cuando crece el pedacito del pastel, como aquí, significa que la economía, o sea, la producción creció más rápido que la población. Y cuando eso pasa, hay más riqueza en la sociedad. Porque al final, una sociedad lo que necesita es producir. Porque con producción hay más riqueza, más dinero, más ingreso, más que se pueda distribuir entre sus habitantes. Entonces, eso pasó a comienzos de los 50, se estanca en los años 60 y después vino una época casi milagrosa. Los años 70, en que la economía ecuatoriana creció muchísimo. Y sobre todo muchísimo más que su población, y por eso es que el PIB por habitante crece tanto en los años 70 y llega a su punto máximo en el año 81. En el 81 llega a su tope el PIB por habitante y la verdad era un cambio enorme. Era básicamente haber pasado de 2.000 a 3.000 y eso fue el primer boom petrolero. El primer boom petrolero se da desde comienzos de los 70 hasta el año 81, en realidad del 73 al 81. Y este es otro impulso enorme de modernización y de generación de riqueza en el país. El boom petrolero es la primera vez que realmente éramos un país con un recurso, con algo caro y abundante. Teníamos mucho de algo caro. El problema es que en gran parte nos farreamos esa época de gran bonanza. ¿Saben lo que es bonanza? Bonanza es una época
extraordinaria, una época buena. Pero fíjense ustedes, éramos un país pobre y pasamos a ser un país no tan pobre en cuestión de 10 años. De ese tiempo casi todos estuvimos en dictadura. Pero es como que hubo dos etapas, una etapa de gran crecimiento y después una etapa de crecimiento más lento. Es interesante ver, pero la etapa de gran crecimiento se dio por ingresos del petróleo, la primera etapa. Y la segunda etapa es muy curioso, pero cuando uno se vuelve rico de golpe, se vuelve un nuevo rico. Y eso es lo que le pasó al Ecuador. Pero además de volvernos ricos, nos volvimos algo que se llama sujeto de crédito. De golpe éramos un país al cual era atractivo prestarnos. Verán, el negocio de los bancos es prestar plata, pero obviamente prestar plata a la gente que sí les va a pagar. ¿Y qué mejor cliente para un banco para prestarle plata que un país que de golpe tenía un montón de petróleo y ese petróleo encima estaba subiendo de precio? Lo que no les conté es que aquí en el año 73 los árabes y los israelitas andaban en guerra y entonces hubo escasez de petróleo y el precio del petróleo subió muchísimo y de golpe teníamos mucho de algo caro. Entonces éramos ideales para darnos préstamos y nos prestaron plata. Y los gobiernos les encanta endeudarse. ¿Por qué? Porque pueden gastar hoy día plata que ya pagará el siguiente gobierno. Y eso hicimos, y la segunda parte del crecimiento en los 70 está muy conectado con eso, con mucho endeudamiento. Pero claro, este periodo de aquí fue como una gran farra. Y ustedes son muy jóvenes para saber lo que viene después de una gran farra, pero después de una gran farra viene una cosa que se llama chuchaqui. Y el chuchaqui duró exactamente 20 años. Así de bárbara fue la farra. Porque, vean ustedes, este es el PIB del año 81. Eso es lo que el Ecuador producía por habitante en promedio en el 81. Ese es el ingreso que había disponible para cada ecuatoriano en el año 81. Y vean ustedes acá, en el 2001 era casi lo mismo. O sea, el tamaño del pastelito promedio por habitante era casi el mismo en el 2001 que en el 81. Eso se llama estancamiento económico. No crecer en 20 años. Si quieren pueden llamarle chuchaqui después de del gran boom. Pero fueron las 2 décadas perdidas que tuvo el Ecuador del 81 al 2000. Exactamente 20 años en que el país no avanzó. Pero eso es trágico. Porque verán, si estamos en un país en el cual la producción por habitante, por lo tanto el origen de los ingresos por habitante es el mismo durante 20 años, hay más habitantes y hay más producción, pero al final por habitante hay lo mismo. Si yo quiero volverme rico, uno de ustedes tiene que volverse pobre. O sea, si yo quiero un pedacito más grande del cake, tengo que quitarle a alguien más, porque el pedacito promedio no está creciendo. Entonces, una época así es una época muy compleja, de mucha tensión, de lo que se llama tensiones distributivas, tensiones redistributivas. Y fueron 20 años que mucha gente se acuerda como una época muy dura, porque además era un ajuste y el país no estaba bien y había que hacer otro ajuste y el país seguía mal y había que hacer otro ajuste y el país no mejoraba. Y finalmente logramos mejorar un poco después del ajuste del año 92 para tener una violenta crisis en el año 98 y 99, que fue la famosa y reconocidísima crisis bancaria que nos llevó a la dolarización. De esta crisis hay un montón de pesadillas y tragedias reales y un montón de pesadillas y tragedias inventadas, porque nos marcó a todos los ecuatorianos. Y le puse en cuadradito porque es parte de las 2 décadas perdidas, no es un periodo específico, sino parte de las 2 décadas perdidas, en la que la contracción económica fue terrible. De golpe el pedacito promedio del pastel era más chiquito para todos y eso causa unos problemas y unas tensiones impresionantes. Pero después de eso tuvimos un periodo de grandes reformas. Entre el año 2000 y el 2001 se hicieron muchas reformas en el país. Entre otras cosas, nos dolarizamos. Hasta antes teníamos el sucre. Les invito a que hagan una visita muy curiosa. En el centro, a una cuadra del Palacio Presidencial, hay un museo que se llama Museo Numismático. Ahí van a ver billetes de unas cosas que se llamaban sucres.
que existían antes de que ustedes nazcan. Pero además de dolarizarnos, hizo una serie de reformas a las finanzas del gobierno, se permitió la construcción de oleoductos privados. El Ecuador tenía un oleoducto para sacar petróleo de la Amazonía al Pacífico. Y ese oleoducto, que es en fondo un tubo enorme, estaba sobrecargado. Ya no había cómo producir más en la Amazonía para llevar más petróleo hacia el Pacífico. En el 2000 se permitió la construcción de un segundo oleoducto. No sé si han oído del OCP. Pero ese segundo oleoducto permitió que haya más producción de petróleo para sacar petróleo de la Amazonía y llevarlo al Pacífico. Y eso permitió que la economía empiece a crecer poco después. Y ustedes ven cómo desde el 2000 en adelante tuvimos un periodo de largo crecimiento. Pero hay una cosa interesante. Buena parte de este crecimiento, al menos del crecimiento hasta el 2005, 2006 más o menos, se da con el precio del petróleo relativamente bajo. Y recién es a partir del 2006 que el precio del petróleo se dispara. Y tenemos un segundo boom petrolero. Y el problema es que, en buena parte, nos farreamos ese segundo boom petrolero. Porque de golpe teníamos más, como se construyó este segundo oleoducto, teníamos más petróleo, de algo mucho más caro. Verán, el precio del petróleo en el año 98, el Ecuador vendió en el 98, en diciembre del 98 vendíamos un barril en $6.90. En el 2008 vendíamos un barril en $117. Usted que está con celular en la mano, ¿puede darme dividiendo 117 para 7? El precio del producto más importante del país se multiplicó casi por 17. Entonces teníamos más petróleo a 17 veces más precio. Teníamos una cantidad enorme de dinero y nos lo farreamos en buena parte. Nos gastamos ese dinero, no ahorramos y encima más, como éramos ricos, otra vez éramos nuevos ricos y los nuevos ricos son sujetos de crédito. Y los bancos quisieron prestarnos plata, no los bancos, sí, algunos bancos sí. Y algunos países nos hicieron prestar plata, algunas empresas nos prestaron plata, y resulta que buena parte del crecimiento, sobre todo la segunda mitad, se da en base a endeudamiento. Y después de eso, cuando cae el precio del petróleo, no habíamos ahorrado, no habíamos guardado dinero, habíamos construido algunas carreteras y venimos a una contracción económica que le llamo la crisis post-bonanza. Esta crisis post-bonanza es una contracción de los ingresos, una caída del tamaño del pastelito, ¿no? El pedacito del pastel fue creciendo, creciendo, creciendo casi todos los años y aquí viene a contraerse el pedacito del pastel. Solo para darles un dato, este año, 2018, se espera que la economía produzca 1% más, pero la población está creciendo entre el 1,5% y 2%. O sea, sí crece la economía, pero crece más lento que la población, que crece más rápido, por lo tanto el pastelito por habitante se va a achicar. Ahora, ¿cómo hicimos para, después de tener la cantidad de dinero enorme que hubo aquí, pasar a tener esta caída, este achicamiento del pastelito, como le digo yo? Muy sencillo, manejamos mal las finanzas públicas, los ingresos y los gastos del gobierno, sobre todo en el periodo 2007-2016 van a ver lo mal que se manejó. Entonces, aquí quiero enseñarles a ustedes cómo estaban los ingresos y gastos del gobierno en promedio desde el año 2000 hasta el 2006. En promedio, cada año el gobierno tenía ingresos de 12,000 millones de dólares, por si acaso esto está ajustado por inflación. Tenía gastos de 11,900 millones de dólares. ¿Y qué pasa cuando uno tiene más ingresos que gastos? Ahorra. Y el gobierno ahorraba 800 millones de dólares al año. ¿Qué hacía con esa plata? En parte pagar deudas viejas, que es una forma de ahorrar, y algo, poco, se fue a fondos de ahorro. O sea, ahorramos en épocas en que el precio del petróleo no era especialmente alto. ¿Y qué pasó del 2007 en adelante cuando se dispara el precio del petróleo? Vean ustedes, si le ven, parece animación, ¿no? Los ingresos del sector público pasaron a ser, y esto está ajustado por inflación por si acaso, de 12,600 a 32,000 millones de dólares. Casi el triple.
No, pues claro, casi el triple. Y vean ustedes, los gastos pasaron de 11.900 a 34.000 millones de dólares. Casi el triple también. Pero lo trágico es que estábamos con menos ingresos que gastos. ¿Y qué pasa cuando uno tiene menos ingresos que gastos? Tiene un hueco. ¿Y cómo cubre el hueco? Con deuda. Y el Ecuador se volvió a endeudar. Y ahí tienen los mismos datos comparando. Vean ustedes, los ingresos pasaron de 12.000 a 32.000, insisto, ajustado por inflación, y los gastos pasaron de 11.900 a 34.100, y pasamos de tener 800 millones de dólares adicionales de ingresos que nos permitían ahorrar a tener un déficit de 2.500 millones de dólares. Tener un déficit de 2.500 millones de dólares significa que de algún lado había que sacar 2.500 millones de dólares, había que sacarle plata al Banco Central, al IES, o conseguir que alguien nos preste 2.500 millones de dólares. El problema es que eso no fue un añito o 2 añitos. En realidad fue todo el periodo del 2007 al 2016 y continuó en el 2017 y 2018. Trágicamente, este año vamos a cumplir 10 años consecutivos de déficit fiscal, o sea, de gastar más de lo que tenemos. ¿Y eso qué significa? Significa que el país que ustedes van a recibir cuando se gradúen de la universidad va a ser un país muy distinto al que teníamos cuando ustedes nacieron. Significa que va a ser un país bastante endeudado. Vean ustedes, este es el comportamiento de la deuda pública ecuatoriana, o sea, la deuda del gobierno, que es la suma de la deuda interna y la deuda externa. Y esa deuda que más bien había venido bajando, ¿se acuerdan que el gobierno ahorraba? Que había venido bajando, que incluso se renegoció en el 2009 y que estaba alrededor de los 12.000 millones de dólares en el 2012. Desde el 2012 en adelante, que es el segundo periodo del boom petrolero, se dispara y llegó casi a 50.000 millones de dólares en febrero de este año, para ubicarse en el último dato disponible, que es el de agosto, en 48.000 millones de dólares. Y si ustedes ven este crecimiento de la deuda, es básicamente, es un poquito más, un poquito menos, pero es básicamente el déficit de cada año, ¿no? Que tiene que cubrirse con más deuda. Así que bueno, esa es la situación en la que estamos. Y un poco el país que ustedes reciben es justamente este de acá, el país de la crisis post-petrolera, segunda parte. Con eso espero haberles dado una introducción a cómo yo veo la situación actual. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Vicente, por la presentación. ¿Me pueden poner el cartelito, la otra presentación que había primero? Perfecto. Ya. De aquí vamos a dejar al doctor Pochun-Lee que nos dé sus comentarios después de la exposición de Vicente. Gracias, buenos días a todos. Bueno, aquí creo que la pregunta grande también, y alguien ha de preguntar después, es mucha deuda es buena o mala, y hay que contextualizar todo, ¿no? Hay 3 grandes preguntas que deberían hacerse, si se endeudan ustedes también. La primera sería, ¿cuándo se endeudaron? Sí, ¿no? ¿Bajo qué contexto? Idealmente fuera en una crisis que se endeudaron para salir de su crisis, ¿no? ¿En qué gastaron? Es otra pregunta. Pero si fuera para infraestructura, salud, educación, creo que valdría la pena. Y la otra es ¿cómo? O sea, ¿quién tiene la deuda? ¿A quién le están debiendo la deuda? ¿Por qué? Porque es diferente estar endeudado con su familia. O sea, si es que la mayoría de los tenedores de su deuda son locales, son gente nacional versus internacional o versus extranjera. Nadie habla de esto, ¿no? En Japón tienen 245% del PIB endeudado, pero nadie dice que Japón está quebrado. Claro. Hay que contextualizar eso. ¿Por qué puede Japón mantener una deuda tan alta? Es porque la mayoría de sus tenedores son nacionales, son japoneses. Lo mismo hablamos de Estados Unidos. ¿Sí? ¿Estará Estados Unidos quebrado? Tiene 105 del PIB. ¿Sí? ¿No? ¿Cuánta deuda de un país? Depende del contexto de cada uno. ¿Sí? ¿No? Por eso hacemos esas 3 preguntas. ¿Sí? ¿No?
a quién le deben, cuándo se endeudaron y en qué se gastaron. Piensen en esto, o sea, a mí me encanta economía porque para mí siempre fue intuitivo. O sea, el primer libro de economía que leí creo que era de Gregory Mankiw, Los 10 principios de economía, y cuando leí eso dije, qué gasto de papel y tinta. Es tan obvio, ¿sí o no? Pero es tan obvio esto, ¿por qué lo escribe alguien? ¿Sí? ¿Por qué tiene que ser 10 principios de economía? Pero era por esto, si ustedes viven mercado, entiendan la economía, porque el problema con economistas es que siempre lo confunden, ¿sí o no? Economía, si es que quieren estudiar un modelo grande, es oferta-demanda, pero todo lo que están haciendo ustedes es estudiar cuando hay escasez y cuando hay abundancia. Cuando hay abundancia, las cosas se vuelven más baratas, cuando hay escasez se vuelve más caro, puede ser debido a oferta, puede ser debido a demanda, ¿sí o no? Entonces, acuérdense, para que haya intercambio en este mundo, a alguien le tiene que ir bien y a alguien le tiene que ir mal. Si no, no hay intercambio, ¿sí o no? ¿A quién debería comprar la casa usted? ¿Es alguien que se está jubilando o alguien más mayorcita? ¿Sí o no? Porque ellos tienen un gran incentivo de vender. Usted que es joven, quiere empezar familia nueva, le falta casa, ¿sí o no? Si no hubiera esta diferencia, no existiera mercados, no existiera intercambio, no existiera esto. Piensen a nivel global, es lo mismo, ¿sí o no? ¿Qué le ofrece Ecuador al mundo y qué nos puede ofrecer, ¿sí o no? Cuando hablamos de importación, exportación, hay déficit. Importamos más es porque estamos comprando más, pero ¿qué le damos al mundo por esas cosas? ¿Sí o no? Entonces, tratados de comercio, por ejemplo, en ese caso, habla de si es que vamos a venderles más o nos van a vender más, ¿sí o no? Y esta es una crítica a esos tratados de comercio. ¿Por qué no existen tratados de comercio entre los grandes? Porque dicen, bueno, ya son libres y no necesitan. Sino porque siempre es el grande contra el pequeño, la economía pequeña. Porque ellos saben que el que vende más al mundo son estos países grandes, ¿sí o no? Entonces tienen que ver esas diferencias, ¿sí? Donde hay diferencias siempre alguien se beneficia y quien no. Si hablamos, otro tema grande de economía es cuál es el rol del Estado, ¿sí o no? En la economía. Entonces aquí hay gente que difiere, dejen a los mercados son los más racionales, el individuo, el empresario sabe qué hacer. También existen ciertos mitos, ¿sí o no? No sé si han oído los tigres asiáticos, ¿sí o no? Singapur, Hong Kong, Taiwán, Corea, países que explotaron debido a la política industrial. Y todo el mundo dice que es debido a políticas de libre mercado. Y es no necesariamente, porque si realmente estudian qué sucedió, el gobierno tuvo mucho que ver con eso. Ellos es un gobierno que ayuda a que estos países se industrialicen y conocían muy bien cómo funcionaba cada producción. ¿Y qué es lo que sucedía? Y es un sacrificio, si alguna vez decidimos ir a eso. Es que toda la plata que ustedes venden al mundo se tiene que guardar para ser más productivos. Entonces, en esos países, un chocolate M&M's, por ejemplo, un Twix, era imposible de conseguir, pero usted tenía que ser tal vez hijo de un diplomático, ¿sí o no? Que salió y regresó de su misión para que le den. Y era porque todo dólar que guardaba ese país era justamente para ponerlo de vuelta a esta inversión y seguir produciendo. Entonces, sí requiere un sacrificio, ¿sí o no? Y al mismo tiempo, el gobierno impulsa estas políticas y trabaja duro con el sector privado. Entonces, también estoy de acuerdo que el sector privado tiene un rol importante en la sociedad y el gobierno también. Entonces, yo no sé por qué aquí siempre se pelean lo público con lo privado cuando deberían colaborar, ¿no? Lo que nos falta también, y aquí también hay estos análisis de corto y largo plazo, es a nivel país no tenemos políticas de largo plazo. Un colega mío, él tiene una muy buena teoría sobre estos booms, ¿sí o no? Y él es historiador. Y él dice que las crisis ecuatorianas es debido al sector externo. Porque el precio del cacao, del petróleo, del banano, no depende del Ecuador. ¿Se acuerdan? Cuando estudiaban ahí esto que llaman las variables endógenas, sino las que explica el modelo, y las exógenas, las que no explica el modelo. Y siempre decía que las crisis en Ecuador simplemente es debido
a que no es nuestra culpa, nunca es nuestra culpa, porque el sector externo, los precios no lo controlamos nosotros. ¿Sí? Vicente dijo, de $7 a 20 no tiene nada que ver con nosotros. ¿Sí? Entonces de ahí viene la crisis y preguntémonos, ¿sí o no? Lo que nosotros estudiamos siempre en economía es, básicamente, son las ideas neoliberales, ¿sí o no? Y existe mucho más en economía. Hay al menos 9 escuelas de economía que dan diferentes versiones de la economía. Es como esa parábola de los hombres ciegos y el elefante, ¿no? Todo el mundo toca una parte del elefante y no sabemos qué es, ¿sí o no? Nadie tiene una buena, como quien dice, toda escuela económica es bueno para algo, ¿sí o no? Y deberíamos preguntarnos cuál es la escuela que deberíamos suscribirnos. ¿No? Si es que generalmente en países como los nuestros que están en desarrollo, la idea neoliberal de que hay que abrirse al mundo y hay que dejar que los negocios hagan lo que quieran, o que básicamente la corporación es del gobierno, no funcionaría. ¿No? Hablamos de que en nuestros países generalmente estas dos escuelas, del desarrollista y el institucionalista, es el que vale. El desarrollista es básicamente ni siquiera es una escuela, sino dicen, vamos a coger políticas que sirvan para nuestro país. Pensemos qué reduce la inequidad. Pensemos en qué causa crecimiento, pero con redistribución. O qué políticas a largo plazo podemos usar para nuestro país. Institucionalista tiene que ver a largo plazo, ¿sí o no? De que por qué no hay una institución que se dedica a algo. ¿No? Entonces ahí es cuando hablamos, ¿por qué no creamos una buena burocracia para que trabajen con el sector privado para que puedan producir o puedan vender más al mundo? Entonces, institucionalismo hablaría de eso. Y institucionalismo termina cuando ya no necesitamos esa ley, el mercado lo arregla, ¿sí o no? Es como hoy en día todo el mundo sabe que hay que abrocharse el cinturón. Institucionalismo diría, hay que hacer las reglas y las penas para que se abrochen el cinturón. Ahí termina, ¿sí o no? Entonces, piensen, es diverso, es muy diverso, ¿sí o no? Lo otro que vemos en la economía, y tengan cuidado con eso, es la economía no es una ciencia. Hay gente que quiere hacerle creer que es una ciencia, que es como H2O y eso debe darle agua, ¿sí o no? No funciona así. Y eso es lo terrible, ¿sí o no? ¿Qué clase de diagnóstico quiere que le dé? ¿Qué solución? Depende de qué economista sea. Como dije, al menos hay 9 escuelas, ¿no? Entonces, tengan cuidado con eso. Economía esencialmente también es política. ¿Por qué? Porque todo lo que se intercambia o se puede vender es un constructo político-social. Hace 100 años, 200 años, era totalmente legal usar mano de obra de esclavos y trabajo infantil. Hoy en día es prohibido, ¿sí o no? Hoy en día estamos debatiendo si es que la marihuana debe ser legal, ¿sí o no? Esto es un constructo. Al final, si se deja o no se deja, no es porque dejaron al libre mercado, sino es porque decidieron políticamente que se puede intercambiar marihuana, por ejemplo, de alguna manera controlada. Entonces, lo que decimos es, cuando estudien economía, porque sé que muchos de nosotros aquí no somos economistas, entonces piensen en las lecciones que les hemos dado hoy, ¿sí o no? Se trata sobre estos intercambios, y los intercambios solo suceden cuando hay escasez y abundancia, ¿sí o no? A alguien le sobra, a alguien le falta. ¿Cuál es el rol del gobierno? Idealmente, vean ustedes si es que es más libre mercado o es más controlar o algo en la mitad, ¿sí o no? Ahí serían desarrollistas. Y finalmente, piensen que también hay análisis de corto o largo plazo, ¿sí o no? Si hablamos de deuda, hoy mismo mañana tenemos que pagar a los burócratas si no salen a la calle. Entonces, a corto plazo tengo que endeudarme. Pero a largo plazo no quisiera hacer esto, ¿sí o no? A largo plazo sí quisiera crear estos fondos debido a la volatilidad del petróleo y poder compensar, ¿sí o no?, justamente el gasto social, ¿sí o no? También pensar en cuál es la importancia del bienestar social, ¿sí o no? El gran argumento que damos es, ustedes que son universitarios, ¿sí o no?, si quieren ser productivos, trabajo infantil.
si quieren ser productivos, ¿sí? Quieren dejar el libre mercado. Pero tenemos que proteger aparte la sociedad universitaria, ¿sí? Porque tienen que prepararse estos 12, 16 años de educación para tener mejores oportunidades en la vida. Y eso solo sucede si es que se mantiene cierta base mínima de bienestar social. Entonces también hay que pensar cuál es el rol del gobierno y la sociedad en términos de esto. Creo que ahí es bueno empezar otro debate, pero muchas gracias. Muchas gracias, Po, por tu intervención. O sea, sobre todo, yo creo que yo me quedo con el hecho de que la economía para mí es una ciencia, pero es una ciencia social. Entonces, como ciencia social, pues no la podemos tratar como la química o las matemáticas, no tenemos unas leyes absolutas. Bueno, sí hay algunas leyes, pero depende mucho del enfoque político y social que se le dé a una sociedad. Es decir, no es lo mismo aplicar una misma política económica en el país A que en el B. En este sentido, yo os quería preguntar a los dos por el tema del endeudamiento, que yo tenía una discusión en clase con mis alumnos, que muchos están aquí, sobre si era bueno o malo que el país se endeudase. Todos me decían, no, es malísimo, no sé qué. Entonces yo les decía, ok, digo, ¿cuál es la alternativa? Que el país se endeude. No pagamos a los funcionarios a final de octubre. Decían, no, hay que pagarlos. Digo, entonces no pagamos, ¿qué cosa? La deuda pública que vence este mes no la pagamos. No, hay que pagarla porque si no, no nos prestan. Entonces les decía, ¿cuál es la solución? No, hay que endeudarse, pero es malo. A ver, habría que preguntarse cómo es que llegamos a endeudarnos. ¿Puedo poner mi diapositiva? ¿Puede cambiar de presentación? A ver. Esa es la fotografía del Ecuador, del promedio del Ecuador entre el 2007 y el 2016. Ustedes ven que hay un gasto, el gobierno gastaba en promedio cada año 34.000 millones de dólares, que era 2.500 millones de dólares más de lo que tenía de ingresos. Y más o menos el Ecuador se acostumbró a vivir aquí, en este nivel de gasto. El problema es que ahora tenemos menos de este nivel de ingresos. Y hoy estamos endeudándonos porque estamos en un Ecuador acostumbrado a vivir así, pero con menos de estos ingresos. Para este año, al ojo, debemos esperar un endeudamiento de unos 3.000 millones de dólares. Entonces, la pregunta es, ¿era lo correcto acostumbrarnos a vivir en este nivel de gasto? ¿O era lo correcto acostumbrarnos a vivir en un nivel de gasto más cercano a nuestro nivel de ingresos? O sea, simplemente, ¿era lo correcto acostumbrarnos a vivir más allá de nuestras posibilidades? Porque eso es básicamente lo que está en el lado de los gastos, ¿no? Y ustedes me dirán si tiene sentido vivir endeudándose siempre, ¿no? Y además, cada día contratando más deuda. O sea, todos ustedes tienen tarjetas de crédito, o casi todos, ¿no es cierto? ¿Tiene sentido vivir mucho más allá de los ingresos y por lo tanto endeudarse todos los días más? No tiene sentido. Pero vamos un poco más allá. ¿Tiene sentido acostumbrarse a vivir más allá de sus posibilidades? Menos aún. Entonces, ese fue el problema del Ecuador. El Ecuador se acostumbró a vivir mucho más allá de sus posibilidades y algún día esto de acá cayó, porque
Nosotros no tenemos ningún control sobre el precio del petróleo y el precio del petróleo sube, baja, sube, baja, sube y baja y sube, baja y resulta que subió un montón y después de un tiempo cayó bastante. Y oh sorpresa, lo de sorpresa es irónico por si acaso, oh sorpresa, el precio del petróleo cayó. No era ninguna sorpresa, el precio del petróleo siempre está o subiendo o cayendo y cayó el precio del petróleo y nos encontramos con mucho menos ingresos de los que están aquí y resulta que nos habíamos acostumbrado a vivir a este nivel. Entonces, claro, hoy estamos tratando de acostumbrarnos a vivir en un nivel de ingresos mucho más bajo del que está aquí y hay que ajustar esto de acá. Hoy por hoy es casi como a un adicto retirarle la droga de un día para el otro. No sé, hay médicos aquí. Se puede quitar no sé, es como, o más bien, no, más bien, véanla así. Verán, éramos un Ecuador que vivía con 11.000 calorías a la semana ya, 11.000 calorías a la semana. Y de golpe empezamos a vivir con 34.000 calorías a la semana. Entonces nos acostumbramos a vivir con unos niveles de alimentación monstruosos. Y claro, ahora hay que medio volvernos a este nivel de acá porque es lo sostenible, porque estamos con niveles de ingresos más parecidos a estos. Entonces, como que no hay como quitarle de golpe toda la comida porque le daría un ataque al corazón. No sé, los médicos no me corrijan mucho, pero como que sería muy fuerte quitarle la comida de golpe y hay que acostumbrarle al organismo a vivir con un menor nivel de gasto. Entonces, hasta tanto no nos queda más que seguir teniendo deuda, seguir endeudándonos, pero la causa no está en la deuda en sí, sino en haber tenido un gobierno que nos acostumbró a vivir con estos niveles de gastos, que no solo que eran enormes, porque comparado con el anterior es enorme, sino que encima más eran mucho más gasto que lo que teníamos de ingreso. Entonces, más bien el tema del endeudamiento es, ¿por qué estamos tan endeudados? ¿Y por qué tenemos que seguir endeudándonos? Bueno, básicamente porque nos acostumbraron a vivir mucho más allá de nuestras posibilidades, nos acostumbraron a vivir con una ingesta de calorías, dirían los médicos, muchísimo más alta de lo que teníamos en el pasado. Bueno, otra vez hay que contextualizar la deuda, ¿no? La pregunta es, ¿para qué se endeuda? Estaría mal que ustedes se endeuden para estudiar en la UDLA, por ejemplo. O sea, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, no creería, porque eventualmente esto le va a aumentar su ingreso, ¿sí o no? ¿Para qué estudia? Para la mayoría de gente le pregunta es porque quiere un mejor trabajo. Muy poca gente diría por conocimientos, porque me gusta el arte. Pero es eso, ¿sí o no? Si usted se endeuda, ¿es para qué? ¿Sí o no? Eso es importante. Yo creo que también hay que decirlo, tenemos mejores carreteras que antes. Hoy usted puede llegar manejando al oriente, ¿sí o no? Me acuerdo que ese viaje en el 2001 era 14 horas en bus, hoy en día es 6-7 horas, ¿sí o no? Entonces, ¿cuál es el precio de eso, por ejemplo? Hay que preguntarse la burocracia, por ejemplo. Son más o menos 520.000 burócratas, 400.000 de esos están en salud, seguridad y educación. Entonces, la mayoría del gasto corriente. Yo estoy de acuerdo. Menos burocracia está bien, o sea, ¿no? Porque los burócratas no producen. O sea, ¿no? Pregúntele qué produce un burócrata, más papeles. Entonces, estoy de acuerdo que hay ciertas maneras que debería reducirse el gasto, pero también no hay cómo negar que de alguna manera el bienestar social en el país para los más bajos se ha mejorado. O sea, hay una razón por qué Correa ganaba tanta elección, ¿no? Claro que lo hacía feriando la plata, ¿no? O sea, lo que siempre, todo el mundo creo que ha oído esto, de que nadie va a hacer más que Correa porque él se gastó todito, ¿sí o no? Y nos empeñó de aquí a 10 años, ¿sí o no? Puede ser. Pero la idea es eso, ¿sí o no? De que deuda o no deuda, tienen que pensar para qué es. Generalmente, si es que es para más ingresos, estaría bien. Todo hombre de negocio sabe esto. Ellos viven endeudados, ¿sí o no? Usan la deuda de otros, o sea, la plata de otros para hacer su negocio. Entonces, hay que preguntarse si es que el Estado estaba haciendo eso. ¿Cuánto de eso realmente era para aumentar ingresos a largo plazo? Si es que esta infraestructura, por ejemplo, era para mejorar productividad.
si las hidroeléctricas realmente servía para bajar el precio de kilovatio, que no lo hemos visto también, ¿sí, no? Ahí están. Si es que es para eso, entonces tal vez estaba bien endeudarse. Yo no, la pregunta de esa diapositiva es, vivir a 32.500 millones, ¿cuánto de eso es gasto y cuánto de eso fue inversión? Entonces hay que ser justos con cuánto se gasta, ¿sí o no? ¿Cuánto de eso fue inversión y cuánto de eso fue gasto? Porque si es que es inversión, entonces estamos adquiriendo patrimonio a largo plazo. Ustedes cuando salgan de aquí van a comprar casa, ¿sí o no? Y endeudarse para comprar casa está mal. Si van a hablar de su balance, en contabilidad es negativo, ¿no? Pero dicen, pero no está mal, pues está bien que yo me endeudé para comprarme una casa, necesito un lugar donde vivir o mi familia tiene que vivir, ¿sí o no? Entonces no necesariamente una deuda es mala. Es más bien, si ustedes son negocios, ¿sí o no? Mi suegro es así también. Mi suegro también es inmigrante en Inglaterra y él llegó con nada a Inglaterra, ¿sí o no? Lo que hizo él es justamente, él tenía una chifa ya, ¿sí o no? Y le preguntaban si es que quiere comprarse el local. Y él dice, no tengo la plata para hacerlo. Pero ¿qué dijo el banco? El banco dijo, yo le puedo prestar la plata. Pero dice, yo no puedo pagar todo esto. Pero es que no tiene que pagar esto, porque no solo iba a comprar su chifa, sino los locales alrededor de él. Y luego hizo el cálculo de que, bueno, si es que puedo pagar la hipoteca con el arriendo, en 6, 7 años esta propiedad es mía. Entonces, endeudarse está mal. No, no si es que lo que se endeuda a usted le trae ingreso. ¿Sí o no? Entonces, los negociantes viven de eso. ¿Sí o no? Viven de la plata de otros para hacer su negocio, pero lo hacen para algo productivo. ¿Sí o no? Si es que no es para algo productivo, si es que es realmente para la fiesta de contratar más burócratas para ganar más elecciones, entonces ahí sí yo cuestionaría esa deuda. Pero si es que es para productividad, entonces estamos bien. Me ha gustado mucho la reflexión de no es malo endeudarme siempre y cuando me gaste bien la plata. O sea, y yo lo pienso más desde una perspectiva empresarial, tiene todo el sentido. O sea, yo para comprar una nueva fábrica, pues sí me endeudo. Pero para contratar 20 secretarias en vez de una, pues no le veo el sentido. Pero bueno, os quería preguntar, ¿habéis pasado de refilón por el tema del mercado exterior? ¿Cómo Ecuador depende de lo que ocurre en el resto del mundo? Ecuador al final es un país pequeño, no es Estados Unidos, no es Europa. Ecuador está sometido a los precios internacionales, a lo que ocurre en el resto del mundo. Yo os quería preguntar por el papel de Ecuador en el mundo, en concreto, ahora con el Tratado de Libre Comercio con Europa, si ahí nos hemos abierto a que importemos todos los productos desde Europa o a que los productos que llegan a que el mercado potencial ecuatoriano se haya incrementado. Perfecto. Bueno, la pregunta con tratados de libres comercios es muy simple, ¿sí? Si es que quieren hacer. ¿Voy a vender más o me van a vender más? ¿Sí? No vaya a firmar si es que le van a vender más. ¿Sí? Vaya preparado. Tiene que pensar, ¿yo qué voy a vender al mundo? Porque si me van a vender más, a largo plazo todos esos trabajos se exportan. ¿Sí? Entonces, eso es lo importante. Estoy de acuerdo. El rol del gobierno es buscarle más negocios a nuestra producción. Estoy de acuerdo en eso. Entonces tiene un gran rol el gobierno, que es exigirles. Vaya Pablo Campana a buscarnos más mercados, ¿sí o no? Entonces, eso es lo que decimos. Libre mercado, o sea, abrirse más, generalmente está escrito y está organizado para los países desarrollados, ¿cierto? Las reglas de la OMC, ¿cierto? Organización del Comercio Mundial o Mundial Comercio. Estoy pensando en inglés, WTO. Generalmente esas reglas están mañadas para los países desarrollados. ¿Sí o no? Es porque es muy difícil cambiar las reglas que ya están hechas. Entonces, es muy difícil, por ejemplo, hablar de propiedad intelectual. ¿Sí o no? ¿Cuál es su opinión sobre propiedad intelectual? Propiedad intelectual es, piensen, ¿quién posee propiedad intelectual en el mundo? Generalmente países desarrollados. ¿Sí? ¿Quién tiene a Mickey Mouse? Disney, ¿sí o no? Apple, ¿sí o no?
Ellos tienen un gran incentivo de decir que se debe proteger propiedad intelectual. Pero otro argumento es, ¿quién se beneficia de esta tecnología? Todo el mundo se debe beneficiar. Yo creo que solo el hecho de que ellos son los primeros, se llaman first movers, ¿sí? El primer jugador en el mercado es ya una gran ventaja. No creo que es necesario proteger 60 o 100 años una invención. En lo que es comercio otra vez, proteccionismo, por ejemplo. ¿Cuándo debemos proteger el mercado y cuándo no? Depende mucho de en qué nivel de desarrollo está usted. Si es que está recién empezando una industria, yo creo que debería protegerla. El problema es como ustedes decíamos, ¿cuál es el argumento de eso? ¿Hay que proteger a los estudiantes universitarios a largo plazo? Sí, sí o no. Porque no pueden entrar a competir. Si ustedes van a hacer trabajo infantil desde ahorita, nunca van a poder competir contra un universitario, un PhD del extranjero. Entonces necesitamos protegerles de todos estos problemas extranjeros para que ustedes puedan competir a nivel internacional. O sea, no se puede meter usted a pelear contra los grandes sin ir preparado, ¿sí? Por eso preguntamos, ¿voy a vender más o me van a vender más? Si me van a vender más, esperemos, ¿sí? No, déjeme desarrollarme y yo voy a entrar a competir con usted. Yo estoy de acuerdo con competencia, ¿sí? Competitividad es importante, pero implica también que el rol del gobierno es importante para proteger. Lo que decimos es, el gobierno no solo debe escoger ganadores, o sea, qué industria escoger para que pueda ser competitivo, sino tiene que hacer ganadores, ¿sí? Entonces el rol del gobierno es muy importante en que la industria que nosotros decidamos hacer sea ganadora, no solo es decir haga lo que quiera, ¿sí? Sino que también esté protegida y esté desarrollada porque el gobierno le ayudó, ¿sí? Y esto es lo que atrae más trabajo, ¿sí? La pregunta siempre es, ¿para qué le ayuda a una empresa o a un socio privado? Es porque a mí me interesa que usted cree más trabajo, más competitividad y pueda vender más al mundo, ¿sí? Entonces, eso sería, digamos, el factor externo, ¿no? En mi opinión. Yo te quería preguntar, antes de que le pasases a Vicente, en parte coincido, en parte no, con tu argumento. Y hay una parte que sí coincido, y es en el caso de Ecuador, por el hecho de ser una economía dolarizada. Sí. Ahí creo que sí puede llegar a ser el punto de que este acuerdo de libre comercio, por el hecho de que suponga una salida de divisas o una entrada de divisas. O sea, sí, este problema de dolarización es, nosotros no controlamos si es que es más barato o más caro nuestras exportaciones. Lo que la teoría económica les decía, más bajo, si se deprecia el dólar, aumenta las exportaciones porque todo el mundo nos compra más, ¿sí? Entonces, como no tenemos esta herramienta, hay que pensar en qué valor agregado puedo darle, ¿sí? Algo que sea más caro. Porque no somos un país grande, está implicado que debemos vender cantidades pequeñas de algo caro, ¿sí? Si va a ser el café, que sea el mejor café del mundo. Si es cacao, el mejor cacao del mundo. Si es que queremos vender servicios turísticos que tengan la mejor experiencia, ¿sí? Ahí está Costa Rica, por ejemplo, y de ahí pueden aprender de España también. Tenemos mucho potencial turístico. Entonces, hay que pensar que estamos maniateados cuando tenemos dolarización. En cierto sentido nos ha salvado, no somos Venezuela. Una de las razones es la dolarización. La otra es que no están politizadas las Fuerzas Armadas, sino tampoco duraría el gobierno. No sé si eso responda. Sí, yo creo que... De cierta manera. Sí. A ver, cuando uno ve la relación que tenemos con el resto del mundo, hay que ver los números. Yo soy muy anti-ideologías y muy pro-números. A mí me preguntan de qué escuela de pensamiento soy, digo, no sé, siempre analizo los números antes de opinar. Porque si ustedes ven los números, resulta que la economía ecuatoriana es 1/1000 de la economía mundial. ¿Se han visto el signo de por ciento, que es la bolita, la rayita y la bolita? Hay un signo que es el por 1000, que es 2 bolitas, la rayita y 2 bolitas. El Ecuador es 1/1000 de la economía mundial. ¿Ya? Somos 1/1000 de la economía mundial. Ahora, podríamos, si quieren,
¿Tenemos estudiantes de música? No. Podríamos escribir una canción así, con música triste, un pasillo trágico y decir, ah, qué chiquitos somos. O podríamos ver lo mismo del lado positivo. Porque si somos 1/1000 de la economía mundial, significa que más allá de nuestras fronteras están 999 veces del Ecuador en tamaño económico. O sea, más allá del Carchi y del Macará, si quieren ser un poco líricos, tienen 999 veces el mercado ecuatoriano. El mundo es enorme. ¿Ya? Entonces, ahí uno se pone a ver que en la práctica el Ecuador, los momentos de crecimiento que ha tenido su economía y los sectores donde se ha generado riqueza en este país son los que están conectados con el resto del mundo. Pónganse ustedes a ver. El primer boom económico de lo que hoy es el Ecuador fue la exportación de telas a otras zonas de América del Sur. Estamos hablando de la colonia, cuando lo de exportación es una palabra bien un poco fuerte. Pero ustedes han visto el centro histórico de Quito. Es el centro histórico de una ciudad rica. ¿De dónde venía la riqueza de Quito? De las telas que mandaba Quito a lo que hoy es Bolivia y Perú. Bueno, lo de exportación era dentro del Imperio Español, pero bueno, era mandar lejos, ¿ya? Después vino el primer boom bananero. ¿Cómo creen que se financió la independencia del Ecuador? Perdón, el primer boom cacautero. ¿Cómo creen que se financió la independencia del Ecuador? ¿Por qué Guayaquil se declara independiente y sí tiene éxito en 1820? Por el primer boom cacautero, que era venderle cacao al resto del mundo y del Imperio Español también. Después viene el segundo boom cacautero, 1920. ¿Cómo creen que, no, 1890, ¿cómo creen que se financia el ferrocarril? Es el cacao, la riqueza cacaotera. ¿Cómo se financia la riqueza de Cuenca? Es en base a la cascarilla, que es la exportación de lo que cura el paludismo. ¿Cuál es el siguiente momento de gran crecimiento? El boom bananero. El siguiente momento de gran crecimiento, el boom petrolero. ¿Dónde han visto ustedes que se ha generado riqueza en el país en los últimos años? En las flores. Hay que tener conciencia de que somos un país bien pequeño y que si algún día queremos crecer es hacia afuera. ¿Qué les enorgullece a ustedes cuando ven la televisión internacional del Ecuador? Obviamente no les enorgullece el chanchito ese que quiso llevarse un migrante ecuatoriano. Les enorgullece, ¿cómo se llama el jugador de fútbol que juega en Inglaterra, Valencia? ¿Les enorgullece Antonio Valencia? Esa es una exportación ecuatoriana. Y no hay que ponerle barreras de protección. Si pusieran barreras de protección, no exportaríamos ecuatorianos al extranjero. Tenemos ecuatorianos jugando en Italia, en España, en Inglaterra. ¿Por qué? Porque es un mercado sin restricciones. ¿Y por qué están los jugadores jugando allá? ¿Porque pusimos unas reglas importantes para protegerles de la competencia? No, porque son buenos. Porque Valencia mete goles. Por eso está jugando afuera, no porque tenemos que protegerla. No. En el Ecuador somos lo suficientemente buenos como para enfrentar la competencia y ganarle a la competencia. ¿Ustedes creen que los productores centroamericanos de banano nos quieren? Nos deben odiar porque somos muy buenos. ¿Y creen qué opinan de los productores colombianos o kenianos de flores de nosotros? Nos deben odiar porque somos muy buenos en esas exportaciones. Y en un montón de otras exportaciones somos bastante buenos. Entonces el Ecuador tiene que estar consciente que es un país pequeño y que el mundo es enorme y que si queremos crecer tenemos que ir a venderle a todo ese inmenso mundo que nos compra banano, café, cacao, pero también nos compra muebles, tubos, baldosas y un montón de otras cosas más que el Ecuador exporta y en lo cual es bueno exportando. Y la verdad, pónganse ustedes a ver, ¿han visto las exportaciones de brócoli? El Ecuador es un importante exportador de brócoli. ¿Será porque tenemos un montón de producciones? No, porque somos muy buenos exportando brócoli. Nuestro brócoli es muy competitivo a nivel mundial. Y abrir nuestras puertas para que vengan las exportaciones europeas. ¿Cuál es el problema? ¿Ustedes creen que los productores de zapatos de Tungurahua sufren por los zapatos italianos? No, son los zapatos chinos, tailandeses. No sé cómo se llaman los zapatos de Camboya, no sé, camboyanos o como quiera que se llame. O sea, abrir nuestro mercado a los europeos es la posibilidad de exportar más banano, más flores, más
más muebles, más tubos, baldosas, etcétera, etcétera, a los europeos. Así que no hay que tenerle miedo a la apertura. El Ecuador ha tenido sus grandes momentos de crecimiento cuando crecimos hacia afuera. Vean, seguir vendiéndonos entre pobres nunca va a ser de este país un país desarrollado. Gracias. Bueno, antes de terminar con este pequeño coloquio, esta pequeña conferencia, quería preguntarles. Sí, por la clase. Les quería preguntar si alguno tiene preguntas, dudas. Gracias. Haciendo una pequeña preparatoria de los hechos sucedidos del Ecuador, vienen las épocas de crisis. Como decía, el primer boom petrolero, el economista Albornoz. Sin duda alguna, estas etapas que crece la economía bastante amplia, se podría decir, pero también vemos que no hay inversión, no hay un bienestar, no hay inversión en educación, salud, transporte, a la diferencia que entre 2017 y 2016 ha habido un crecimiento. No, la economía se ha achicado. En el petróleo me refiero, el crecimiento petrolero por los precios de petróleo, pero también ha habido una inversión por parte del Estado en educación, en transporte, etcétera. Ahora que estamos viviendo en estas temporadas, mi pregunta es la siguiente. ¿Lo que hace el Estado en el cortar el gasto público, está haciendo lo correcto o hay que tomar otras decisiones al respecto? Llevemos su argumento al extremo, hagamos una reducción al absurdo. A ver, dado que los ingleses tienen el mejor sistema educativo, no sé si Inglaterra, Singapur, Finlandia tienen el mejor sistema educativo, traigámonos profesores de Singapur acá al Ecuador. Paguémosles, no importa cuánto sea necesario, traigámosles acá y eduquemos a los niños. El problema es que no hay plata para hacer eso. El Estado está gastando mucho más de lo que tiene. El Estado está gastando muchísimo más de lo que tiene y son ustedes, la generación de ustedes, los que van a pagar esa deuda. Entonces, su pregunta es una pregunta bastante, que refleja mucho la esencia populista del Ecuador, ¿no? No puedo bajar el gasto porque afectaría a los más pobres. Sí, igual les va a afectar porque les está poniendo una carga de deuda impresionante que tendrán que pagar de aquí a 20 años. ¿Ya? Ese es un falso dilema el que presenta usted, muy típico de la ideología reinante en el Ecuador. En realidad lo que hay que hacer es gastar lo que tenemos de la manera más eficiente posible, porque cualquier otra solución es rebotarle la carga, el costo de lo que estamos haciendo hoy día a la próxima generación. Vean, a mí ya me lo hicieron. Cuando yo tenía la edad de ustedes, el país se endeudaba con locura. Cuando yo salía al mercado laboral, el país estaba en recesión. Y ha sido bien complicado salir al mercado laboral en recesión. Entonces a ustedes les hicieron lo mismo. Cuando ustedes salgan al mercado laboral, se van a encontrar un mercado laboral bien apretado. Y no es justo lo que les hicieron a ustedes ni lo que me hicieron a mí. Gracias. Por favor, preguntas. ¿Están aplaudiendo breves? tanto porque ya quieren irse o...? Bueno, no, es una pregunta muy rápida. Ustedes mencionaron, bueno, sobre todo el profesor Vicente, de que el país tuvo varios boom. El boom del cacao, el del banano y del petróleo. El petróleo obviamente depende de algo externo. ¿Qué tendríamos que hacer para que exista un boom en el sector turístico que depende de nosotros? O si no, de otro producto que sea nacional y que nosotros podamos producirlo, o no va a existir. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Vea, somos tan chiquitos que no depende de nosotros el volumen de turistas que vengan acá. No depende de nosotros el precio del cacao, o el precio del banano, o el precio del café, o la demanda norteamericana de muebles ecuatorianos, no dependen de nosotros. La economía norteamericana es 250 veces la ecuatoriana. La economía china es unas 160 veces la ecuatoriana. ¿Ya? No depende de nosotros. Lo que tenemos que hacer es encontrar qué podemos venderle y después
venderles mucho y después algo que no hemos hecho nunca, ahorrar las ganancias extraordinarias. Vea, si hubiéramos seguido viviendo a los niveles que teníamos antes, pero ahorrábamos, hubiéramos tenido un colchón enorme para protegernos de estos sacudones enormes. Vea, el Ecuador depende mucho del precio del petróleo, que es tremendamente volátil. ¿Qué hay que hacer? Ahorrar aquí para gastarse el ahorrado acá y volver a ahorrar acá para gastarse el ahorrado acá. El problema es que cuando el precio del petróleo estaba acá, nos endeudábamos. Y ahora que estamos aquí, no tenemos manera de endeudarnos ni de recurrir a los ahorros, ¿ya? El truco sería que entendamos que vivimos dependiendo de un mundo que no controlamos y que es tremendamente volátil. Y que aprendamos a vivir con esa volatilidad. ¿Cómo se vive con volatilidad? Ahorrando en los momentos de boom para tener un colchón del cual aguantar los golpes en los momentos de la crisis. Pero en este país, créame, ahorrar es una mala palabra. Y ese es el problema, es un problema político de cultura. ¿Es bueno ahorrar en la familia? Claro que es bueno. ¿Es bueno que un país ahorre? Depende. Pero un país que vive en un mundo tan volátil como el Ecuador, sí necesita ahorrar en las épocas de bonanza, de gran crecimiento económico. Y hay otros países que lo han entendido. Noruega es un importante exportador de petróleo, Chile es un importante exportador de cobre, y ellos ahorran en las épocas de gran plata y tienen un colchón para las épocas malas. Incluso hay provincias canadienses que hacen lo mismo y les va muy bien. Pero claro, el Ecuador, Nigeria, Venezuela, no hemos aprendido esa vieja sabiduría de poner un poquito de plata en el ahorro para los momentos malos. Ya. Entonces, si les parece, con esto terminamos el evento, porque ya son 10:20, me imagino, por ahí, y querrán ustedes irse a clase. Les agradecemos mucho la visita, que hayan venido, hayan participado, y por favor, los que no hayan firmado en la hoja de firmas que hay en la puerta, por favor, que queden firmando. Muchas gracias.